Para tener éxito en la vida, necesitas ser frío y duro. Necesitas tener muy poco contacto con tus emociones o que de plano no te importen. Y ya que estamos hablando de que no te importe, por ahí que tampoco te importe la gente, que no te importe cómo se sienten, si la están pasando mal, ser poco empático y pues ir por la vida nada más preocupándote de lo que te importa a ti, de lo que tú puedes controlar, pero que además solamente te importa a ti. Bueno, esto y muchas cosas por el estilo, lo que algunas personas creen que significa ser estoico, pero es totalmente mentira, es totalmente alejado de la realidad. Y hoy me gustaría que platiquemos de por qué el estoicismo es relevante, por qué a la gente le está gustando tanto y cómo lo puedes aplicar en tu vida diaria y hacer que te funcione y que tengas una vida muchísimo mejor. Soy Jorge Cantero y bienvenidos a este podcast que se llama El Fin del Caos. El estoicismo definitivamente se ha puesto de moda y creo que es por una buena razón. Lo que me preocupa un poco es que, como con todo lo que se pone de moda, siento que se ha empaquetado y vendido. De alguna manera es fácil de vender, porque creo que llega en un momento de la vida en el que sí es muy necesario, porque nos hace falta, ¿saben? Nos hace muchísima falta resistir la adversidad, tolerar la incomodidad y sobre todo sobreponernos al dolor, al malestar, ser muchísimo más ecuánimes. Así que, bueno, cuando aparece una filosofía que pareciera poder responder a todas estas cosas, pues nos encanta, ¿sí? Solo que, bueno, no se nos debe de olvidar que como con todo lo que se empaqueta y se vende, desgraciadamente a veces nos llevamos de corbata componentes que son fundamentales para entender de lo que se trata. Así que me gustaría que hoy platiquemos de estoicismo, que debo platicarles que es también de mis pilares filosóficos fundamentales. Como psicólogo clínico y psicoanalista, realmente, pues sí, claro, el psicoanálisis es uno de mis grandes pilares, pero también están la filosofía clásica griega, el estoicismo en otro pilar y el budismo zen. La forma en la que combinan los cuatro es maravillosa, si bien pueden ser bastante diferentes entre sí. Incluso cuando uno habla de filosofía griega clásica y estoicismo, uno diría, pues, ¿que no son lo mismo? No, por supuesto que no. Pueden incluso llegar a ser muy, muy, muy diferentes. Parte de la filosofía griega clásica es la filosofía epicúrea o el epicureísmo y bueno, aquellos estoicismo y epicureísmo eran enemigos acérrimos, así que hay mucho que aprender de filosofía en general, pero hablando en particular de estoicismo. Insisto, creo que hay una buena explicación sobre por qué se ha puesto tan de moda. El mundo, queridos amigos, nunca ha sido un lugar sencillo y desde luego tampoco ha sido nunca un lugar, estrictamente hablando, próspero para nosotros. Hay mucho debate sobre si la vida es justa o no lo es, si la vida es mala y por qué es injusta y por qué es mala. Y parece como que no llegamos a ninguna respuesta. Lo único cierto es que hay sufrimiento y mucho. Estamos sometidos todos a las mismas reglas del juego. Enfermedad, accidentes, muerte de la gente que amamos. Estamos expuestos a cualquier cosa que puede ocurrirnos allá afuera si estamos verdaderamente dispuestos a vivir y entregarnos al proceso. Simplemente el ejercicio de estar aquí va a implicar un cierto grado de tensión y malestar. Ojalá algo pudiera prometernos, ¿no? Que vamos a estar siempre tranquilos, que vamos a estar siempre de buenas y que no vamos a padecer. Y aunque eso no es real, o sea, aunque algo pudiera prometernos eso y deberíamos partir de la base de que esto no es real, el estoicismo sí que ofrece un método y un cuerpo teórico, una filosofía que puede acercarnos un poco a lograrlo. Creo que uno de los grandes problemas es que, como todo en la modernidad, el ser humano quiere ser súper productivo, quiere estar en todo, no quiere perderse de nada.
quiere lograr todos sus objetivos. Y de pronto eso ha hecho que también una versión muy comercializada del estoicismo que ha llegado a nosotros no solo prometa todo eso, sino que nos pueda estar ayudando a ser menos vitales, más mecánicos y más fríos, más individualistas. Y eso no es lo que queremos, ¿no? Por otro lado, hay muchos mitos alrededor de esta filosofía acerca de las emociones, cómo se sienten y se viven las emociones, o incluso el que de plano no se tiene emociones. Voy a hacer un paréntesis aquí porque este es un tema que es importante para mí, que es el de la masculinidad. Y bueno, hace algunos años la APA o la Asociación Psicológica Americana, que es la que rige todos los procesos de la psicología, sacó la guía de cómo tener tratamientos clínicos con niños, jóvenes y adultos masculinos, ¿no? Y particularmente hace énfasis en que algo que debe cambiar y que no se debe promover en la masculinidad es el estoicismo, una formación estoica del carácter. Muchos psicólogos como yo estuvimos muy sorprendidos frente a esto, porque nos negamos a creer que la APA no haya hecho la tarea y haya investigado qué es exactamente ser estoico y por qué no solamente la masculinidad, sino no solamente el varón, por qué cualquier persona se beneficiaría de llevar una forma de vida, no al pie de la letra estoica, pero lo más parecido posible. Entonces, repito, hay mitos alrededor y me gustaría que los aclaremos un poco, si bien, bueno, en este episodio no vamos a tener tiempo de abarcar todo lo que es el estoicismo, pero al menos una introducción sí que podemos hacer. Bueno, el estoicismo es el producto de un accidente. De hecho, es el producto, es el buen producto de un naufragio. Zenón de Sitio iba en su barco y desgraciadamente, frente a una terrible tormenta, tiene un naufragio y pierde todo cuanto posee. Pierde su barco y todo lo que tiene. Logra salvar la vida. Y al llegar a tierra, intenta encontrar su camino nuevamente. Cuenta la historia que va caminando y de pronto escucha a gente filosofando. Y le llama muchísimo la atención. Le llama mucho la atención lo que están diciendo, las ideas que se mueven. Y se pregunta, ¿esto qué es? Así que pregunta a un mercader que está por ahí, ¿quién es esta persona? Y el mercader contesta que se trata de Cartes de Tebas. Zenón decide seguirlo y empezar a aprender. Después de unos cuantos años empieza a generar su propia doctrina y la empieza a enseñar en pórticos pintados o stoas. Y justamente de ahí viene el nombre de estoicismo. Que por ahí no se me ocurre un origen más humilde. O sea, estoicismo remite a la puerta en la que se juntaban las personas a platicar sobre el sentido de la vida, el dolor, el sufrimiento y cómo lidiar con él. El estoicismo tuvo una especie de caída, digamos, con los años, pero después de mucho tiempo fue recuperado por Roma. Y justamente fue Roma quien nos dio a 4 de los grandes estoicos, que son los que conocemos y leemos hoy en día. Nos dio a Musonio Rufo, nos dio a Epicteto, nos dio al mismísimo Séneca y claro, al emperador rey Marco Aurelio, que yo creo que si alguien le hubiera dicho a Marco Aurelio en el pasado que su diario, que sus memorias iba a ser uno de los libros más vendidos de la historia, ni siquiera hubiera entendido qué diablos quiere decir eso, ¿no? Y es que sí, las memorias, las meditaciones de Marco Aurelio, que por cierto se los recomiendo muchísimo, échenle un ojo. O sea, si ustedes quieren saber de estoicismo, váyanse a las fuentes. Son complicadas, ¿no? O sea, leer a Séneca es complicado. El manual para la vida de Epicteto también lo es. Y las meditaciones de Marco Aurelio tienen su profundidad, pero váyanse a las fuentes, ¿no? Y también por ahí, cuando terminemos hoy, les voy a dar algunas lecturas interesantes que vale la pena. Entonces, llega a Roma. Y bueno, de ahí
se ha ido extendiendo a cómo conocemos el estoicismo hoy en día. A ver, ¿y qué diablos es el estoicismo? Creo que para entender de qué se trata y cómo lo puedes aplicar en tu vida, hay una serie de principios fundamentales que vale la pena poner sobre la mesa. El estoicismo es una forma de vivir que es profundamente observadora de la realidad, de las cosas como son y en última instancia de la naturaleza. De hecho, para el estoicismo la naturaleza es lo que llamaríamos la proveedora última de verdad. La naturaleza es la que dicta lo que es genuino. No tus emociones, no cómo estás, no lo que piensas, no tus opiniones, sin importar cuán informadas pueden ser. Porque eso también es verdad, ¿no? Uno puede tener un gran dominio del pensamiento, pero sin importar lo que tú crees ni piensas. La naturaleza es lo que dice, esta es posible, esto puede ser y esto no. Y el estoico es alguien que observa la naturaleza y la respeta. El segundo pilar fundamental del estoicismo es lo que se llama la dicotomía del control. Puesto que la naturaleza es la última proveedora de verdad, tú tienes que poder distinguir qué está en tus manos y qué simplemente no lo está, qué puedes controlar y qué no. Y esto es importantísimo porque tú solamente puedes incidir sobre lo que puedes controlar. Todo lo demás tienes que dejarlo ir. Y la tercera parte importante de esto es la virtud. Porque el estoicismo nos dice, haz lo que puedas, pero no solamente lo que puedas, sino haz lo mejor que puedas. Y eso basta, eso es suficiente. Pero ¿cómo sabemos qué es lo mejor? ¿Solamente porque se me ocurrió a mí ya? No, lo mejor es la virtud. Lo mejor es lo correcto. Entonces el estoico es un tremendo practicante de virtud. Es un tremendo practicante de bien y bondad. Para el estoico habían 4 virtudes cardinales o fundamentales, que son la sabiduría, la valentía, la justicia y la templanza. Que de hecho son las virtudes que ya habían propuesto los griegos clásicos anteriormente. Para el estoico basta con ser una persona ética para que tú sepas cuándo hacer lo correcto. Y si tú haces lo correcto y haces tu máximo esfuerzo, de ninguna manera garantizas que las cosas van a salir como quieres. Y ese es el meollo del asunto. Como la naturaleza tiene la última palabra, un verdadero estoico no tiene opción más que respetar con aprecio qué es lo que está frente a él, sabiendo que hizo en todo momento lo que mejor podía hacer. Si las cosas ocurren bien y si no ocurren, ni modo. De ahí se desprende también otro de los conceptos fundamentales de esta práctica filosófica, que es la apatheia. Pero aguas, apatheia no se traduce como apatía, no exactamente. Y este también es otro de los grandes errores que la gente tiene con el estoicismo. Apatía, es decir, no haces contacto con tus emociones, eres totalmente frío y eso te mantiene en un estado de calma. No, no es cierto, no puede ser, no podemos no sentir. Un verdadero estoico que examina la vida y examina el fenómeno humano tiene que sentir exactamente igual que lo haces tú, que lo hago yo. La idea no es reprimir el sentimiento, sino observarlo, saberlo, sentirlo, pero regresar a las bases. La naturaleza tiene la última palabra. Tú vas a hacer lo mejor que puedas, controlando solamente lo que está en tus manos. La ecuanimidad, esa apatheia, que es la falta de patos, la falta de caos, la falta de malestar, se logra cuando hay una especie de resignación informada, de aceptación incondicional de las cosas. Una aceptación incondicional que viene de un querer lo que da la vida, recibir lo que da la vida y tratar de hacer lo mejor que puedes con lo que tú tienes, con lo que tú haces, con lo que tú crees. Ahora, de aquí se deriva algo importante que hay que decirlo.
el estoico es un estudioso. Amigos, si ustedes quieren ser estoicos modernos, van a tener que estudiar un montón. Porque llegar a este nivel de aceptación y resignación no es fácil. Aparte de que se requiere pasar por un montón de problemas, y amén de que se requiere leer un chorro, para el estoico, como para la mayoría de las filosofías, había que tener un conocimiento de la física, la lógica y la ética. Dicho de otra manera, una cuidadosa observación de todo lo que ocurre, de las normas que gobiernan al mundo, de la lógica, es decir, un correcto pensamiento. El estoico era alguien que creía en que tenemos que aprender a pensar, tenemos que tener un pensamiento crítico, un pensamiento informado. Y, ya lo hemos dicho, es probablemente la parte medular de todo esto, una ética, en donde entendemos lo que es correcto y lo que no lo es. Recuerden siempre que moral y ética, por cierto, son diferentes. Ya hablaremos en su momento de eso algún día, pero la moral es rígida. La moral viene siempre desde arriba, siempre tiene una serie de condicionamientos donde hay castigos, y la ética no va por ahí. La ética, como dice uno de mis mejores amigos, filósofo, David Pastor Vico, es la forma en la que nos relacionamos entre nosotros como seres humanos. La ética es la que nos dice cuál es la mejor forma de establecer esas relaciones, siendo muy lejos de como hablábamos al principio, no solamente interesados, sino muy interesados en las personas. No se puede ser un sujeto ético si de hecho no eres un sujeto empático, preocupado por el bien común y consciente de que existe un otro que siempre tiene una influencia en tu vida y tú en la suya. Así que podríamos decir que, en resumen, un estoico es una persona que ha aprendido a distinguir qué es correcto de lo que no lo es, porque ha aprendido a distinguir de qué manera sus acciones, sus pensamientos, sus palabras impactan en las otras personas y en el mundo. Pero también es alguien que piensa con propiedad, que se da cuenta de lo que es más cercano, a la verdad, de lo que es más lejano, en este caso a la mentira, a la exageración, a la fantasía, que ha invertido tiempo y esfuerzo en su pensamiento para hacerlo, digamos, un arma de detección de falsedades en la medida de lo posible. Y es alguien, sobre todo, también que ha aprendido a observar su mundo y a estar contento con su mundo, a estar contento con las cosas que pasan en ese mundo. Un estoico no es una persona fría, calculadora, que no siente, que no se preocupa. Es alguien que siente y siente mucho, que se preocupa y se preocupa mucho, pero sabe qué hacer con eso que siente y con eso que le preocupa. Una de las prácticas fundamentales del estoicismo, por ejemplo, es pensar en el futuro. Es pensar en las cosas que pueden ser problemáticas, que nos pueden provocar dolor, e imaginar cómo resolverlas. Otra de las grandes prácticas del estoicismo es el recordar que vamos a morir. Es duro, pero llevamos más o menos 20 minutos hablando. Y son 20 minutos en donde estamos más cercanos a morir. Cuando empezamos esta plática éramos 20 minutos más jóvenes. Cuando empezamos esta plática estábamos 20 minutos más vivos. Un estoico es una persona que recuerda que va a morir. Y como recuerda que va a morir, sabe que cada minuto cuenta, cada instante es valioso, cada persona con la que te cruzas es alguien que vale la pena conocer, o al menos darte curiosidad de entender. Y que hay personas increíblemente más valiosas que solamente conocer y entender. Hay personas con las que haces el viaje. Hay personas que amar. Que tienes que amarte tú. Pero que no puedes ser torpe. Epicteto decía que tu felicidad depende de 3 cosas, todas las cuales están en tu poder. Tu voluntad, tus ideas sobre los acontecimientos en los que te involucras y el uso que haces de tus ideas. A veces nos sentimos muy solos, amigos, en la vida.
¿Quién de ustedes no ha sentido el pesar de la enfermedad, de la muerte, de la pena, de las pérdidas? Si hemos vivido lo suficiente, créanme, vamos a perder todo lo que queremos, todo lo que valoramos. Me recuerda un poco a ideas budistas. Es muy curioso cómo el budismo zen y el estoicismo se parecen bastante, de hecho. También hay grandes diferencias, pero tienen sus parecidos. Puesto que todo está en constante cambio, nada es permanente, estamos destinados a perder todo lo que amamos. Y alguien me podría decir, y tendría razón, bueno, pero también ganamos un chorro, Jorge. Sí, pero este es el problema. Lo que perdemos a veces duele mucho más que lo que nos alegra, lo que ganamos. Por un lado, esto responde a un fenómeno cerebral. La información negativa tiene mucho más peso en el cerebro. Pero también por otro lado, creo que no estamos educados a valorar la estética del bien, la vida, el amor, lo bueno. Tendemos a pensar que es muy pequeño. Y lo que duele, duele tanto que estorba. Y estorba tanto que nos impide ver que hay mucho bien a nuestro alrededor. Fíjense lo que pasa con el mundo. Nos hemos vuelto generaciones cínicas, convencidos de que todo está tan mal que casi convendría que el mundo se fuera al diablo, ¿no? Nuestros gobernantes están locos, todos. O sea, vamos, es que nómbrenme uno que no esté. Nuestros gobernantes están locos. El individualismo está fuera de control. No hay compromiso, no hay disciplina. Muchos países, no solo México, que México es especialmente peligroso, pero muchos países son muy peligrosos de diferentes formas. Hay guerra, hay hambre, hay pobreza. El mundo está fuera de control. El ser humano debería extinguirse. Y saben, a mí me parece que eso es una falta de respeto. Porque cuando decimos que el ser humano debería extinguirse, también perdemos de vista al artista que compone sinfonías, al médico que desarrolla métodos maravillosos para recomponer la salud, todas las vidas que se salvan a través de policías, bomberos, ejércitos en el mundo. Perdemos de vista los grandes artistas, a los grandes escritores. Perdemos de vista a nuestros más cercanos, papá, mamá, hermanos. Perdemos de vista a la gente que nos quiere. Perdemos de vista lo que cada uno de nosotros somos capaces de hacer. Y me parece una falta de respeto, porque estamos perdiendo tiempo valioso en criticar todo lo que no funciona, en lugar de preguntarnos cómo hacer que sí funcione. Empecé este episodio con una pregunta. ¿Cómo el estoicismo puede ser bueno para tu vida? Y la respuesta es esta. Deja de pensar en ti. Deja de pensar solamente en ti. Y empieza a pensar en los demás. Hay una epidemia de depresión y ansiedad en el mundo. La gran ironía del mundo, de la vida, de la modernidad, es que estamos más conectados que nunca. Y podemos estar conectados para tener una conversación como esta, o podemos estar conectados para desconectarnos, para distraernos, para que no nos importe el otro, para que no nos importemos nosotros mismos, porque lo que queremos es olvidarnos del sufrimiento. El estoicismo nos ofrece una alternativa, y es que a lo mejor no puedes evitar sufrir de vez en cuando, pero puedes sufrir bien, porque hay una razón detrás, porque sirve para algo, porque si haces lo mejor que puedes, porque si verdaderamente eres una persona justa, valiente, templada, sabia, si te interesa cómo funciona el mundo, si estudias, haces tu pensamiento lógico, crítico, sensato, te interesa la verdad, no solamente cómo te sientes, sino la verdad, la razón, puede ser que entonces también te interese voltear a tu alrededor y preguntarte cómo puedes contribuir y cómo tal vez tu dolor se contiene, se supera y se alivia
cuando contactas con otros y trabajas por el bien de otros. Ojalá esta pequeña plática los haya picado un poquito para que tengan más ganas de saber del estoicismo y seguir, de hecho, pues todas las siguientes transmisiones, porque pretendo hacer muchos más episodios acerca del estoicismo, porque el tema es vasto. Apenas hoy les di una probadita. Así que, bueno, los dejo ahí. Los dejo con eso para que espero que piensen y piensen mucho. Tómense un ratito para reflexionarlo y, bueno, como suelo decirles, me encantaría saber qué tienen que decir al respecto, qué preguntas, qué dudas tienen. Cuéntenme. ¿Cómo sufren? ¿Cómo les duele? ¿Cómo les duele la vida? ¿Y qué hacen para tratar de solventarlo? Estamos menos solos de lo que creemos. Así que, para estar un poco menos solos, ya saben, conversar, preguntar, contactarme. Suscríbanse a este canal, suscríbanse a este podcast, por favor. Aquí, en esta cajita, están pues, mis datos, mi página, cómo contactarme. Así que acérquense. La soledad se rompe compartiéndonos, vulnerándonos y estando juntos. Así que espero saber de ustedes y que nos veamos bien pronto para nuestra siguiente conversación. Cuídense mucho.